La canción del día es Tal para cual del Joey Arroyo. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. El volumen de la figura corresponde a... Esta figura es como un conito de helado con su respectiva bolita. Entonces recordemos que en el capítulo anterior tratamos áreas. Vimos que había tres estrategias principales para calcular áreas. La primera forma era identificar o clasificar la figura, ver si tenía una fórmula asociada para calcular su área y simplemente reemplazar. La segunda forma, ¿cómo era? Tomábamos el área, la dividíamos en regiones y si sabíamos calcular el área de esas pequeñas regiones, sumábamos todas esas áreas y llegábamos al área total. Y la tercera forma que era por sustracción, es decir, ahí llevábamos el área de una figura más grande, le restábamos otra área que también conociéramos y llegábamos al área de la figura que necesitábamos. Pues estas mismas estrategias las podemos utilizar con los volúmenes. Entonces, primero pues, como les mencioné, esta figura parece un conito de helado con una bolita y no hay una fórmula para eso. Entonces nos queda la estrategia 2 y la estrategia 3. Entonces vamos a ver si podemos utilizar la estrategia 2, es decir, si podemos dividir esta figura en figuras a las cuales les sepa calcular su volumen. Entonces justamente veamos que puedo dividir mi figura en esta semiesfera y en este conito que hay en la parte de abajo. ¿Listo? Y yo no sé calcular el volumen de una semiesfera, pero pues sí, de una esfera. Entonces, ¿qué hago? Tomo el volumen de una esfera y lo parto por la mitad o lo divido entre dos. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Calculemos el volumen de esta semiesfera. Entonces, yo sé que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Por lo tanto, si quiero calcular el volumen de una semiesfera, que es la mitad de una esfera, pues tomo esto y lo divido entre 2. Entonces llegamos al caso en el cual tenemos una fracción en la cual o el numerador o el denominador son fracciones. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar eso y reunir todos esos términos en un solo denominador y un solo denominador? Aplicamos producto de extremos y de medios. Entonces recuerden que lo primero que tenemos que hacer para utilizar ese método es que tanto en el numerador como en el denominador tengamos fracciones. En el numerador eso ya está. Falta ver en el denominador. Entonces, como tenemos un número entero para convertirlo en fracción, dividimos entre 1. Multiplicamos los extremos, esto me da 4pi r al cubo, y dividimos entre la multiplicación de los medios, 3 por 2, que me da 6. Puedo simplificar, mitad 2, mitad 3, y obtengo que el volumen de una semiesfera es 2pi r al cubo sobre 3. Por lo tanto, ¿qué es lo único que yo necesito para calcular su volumen? Su radio. Entonces vamos aquí a la figura y vemos que el radio, que es un segmento que justamente une el centro con el borde de la semiesfera, es r. Entonces simplemente reemplazamos aquí por r mayúscula. 2pi por r al cubo sobre 3. Listo. Ahora vámonos para la figura de abajo. Entonces en la figura de abajo tenemos un cono. Recordemos que el cono no es más que una especie de pirámide y el volumen de cualquier pirámide se calcula de la siguiente manera. 1/3 del área de la base por la altura. Justamente como un cono tiene como base un círculo, entonces el área de la base va a ser pi por r al cuadrado por altura. ¿Listo? Y ahora simplemente reemplazamos. Aquí necesitamos dos cosas, tanto el radio como la altura. Entonces primero vamos a ver el radio. Entonces toma 1/3 de pi por el radio al cuadrado, pero el radio vale. Entonces, para hablar de radio tenemos que buscar una circunferencia. Entonces nos están hablando de esta acá. Y entonces justamente veamos que el radio es r. Entonces reemplazamos aquí por r. Y ahora, ¿cuál es la altura? Me dicen que la altura, que viene a ser esta acá, también vale r. Entonces por r. Entonces esto me daría 1/3 de pi por r al cuadrado por r me da r al cubo, aplicando propiedades de las potencias. Esto y esto tienen la misma base que es r, entonces la dejo quieta y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Por lo tanto, el volumen de la figura completa va a ser el volumen de la semiesfera, que es este rojo, más el volumen del cono. Entonces va a ser 2pi r al cubo sobre 3 más 1/3 de pi por r al cubo. ¿Listo? Mucha gente pone el 1/3 multiplicando por esto, pero también podríamos quitarlo y poner en el numerador pi r al cubo. Es totalmente equivalente. Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Entonces, como estas dos fracciones tienen el mismo denominador, las puedo sumar de la siguiente manera. Dejo el mismo denominador y simplemente sumo lo que hay en los numeradores. 2pi r al cubo más pi r al cubo. Entonces veamos que estos dos son términos semejantes porque tienen las mismas letras elevadas al mismo exponente. Pi está elevado a la 1 en los dos
y r está elevado al cubo en los dos. Entonces, como opero, dejo las letras quietas, pi r al cubo, y lo que sumo son los coeficientes. 2 más 1 me da 3. Divido entre 3, puedo simplificar este 3 con este 3, y entonces obtengo que el volumen de la figura es pi por r al cubo. Entonces vamos aquí a las opciones de respuesta y seleccionamos la respuesta correcta. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.